En este segundo video sobre el ejemplo de llenado de un folio real, vamos a continuar con los datos consignados tanto para la columna B de gravámenes y restricciones como para la columna C referida a cancelaciones. Antes, recordar que en la columna de proporción, paralela a lo que es la titularidad y dominio, consignado en este caso por la letra A, en realidad tenemos a Javier Hidalgo con una proporción de 1/1, lo que implica que es el único propietario, y a los esposos Mercedes de Rocha y Luis Rocha la salvedad de que son copropietarios del 50% cada uno del lote de terreno. Tomando en cuenta esa aclaración, pasemos a llenar los datos del asiento número 1 sobre gravámenes y restricciones. Asumiendo que el primer gravamen fuera un anticrético, siempre se consigna el tipo de gravamen o restricción que se estuviere determinando, y tenemos un anticrético a favor de, se consigna el nombre de la persona beneficiada, vamos a suponer Mayra Astete Claros, con la cédula de identidad correspondiente. Al ser un anticrético tiene que ser obviamente identificar el monto por, vamos a suponer, $25,000, y luego se identifica el documento por medio del cual se ha suscrito el anticrético. En este caso, siguiendo el mandato del Código Civil, artículo 491, tenemos una escritura pública, número, se consigna el número de testimonio, vamos a suponer del 2010, y también el notario interviniente. Se pone el número de notaría o el nombre del notario, más correcto el nombre del notario. Luego de consignar aquello, la fecha de la escritura, para luego consignar también la fecha de presentación del documento para la inscripción correspondiente con el número de registro y fecha y hora, datos que precisamente corroboran la preferencia que pudiera llegar a tener este anticrético frente a otros registros. Llamar la atención de que se trata además de un asiento número 1. En el caso del folio real no tenemos la salvedad de los asientos 0 para la columna B, ya que en este caso debemos remitirnos directamente al antecedente dominial sobre la base del asiento número 0 de la columna A. Como segundo gravamen vamos a ver el ejemplo de una anotación preventiva, esto a favor de Carlos Aldunate. Esto por decisión, obviamente ponemos la cédula de identidad de Carlos Aldunate, y en este caso será por una decisión judicial. Entonces es una orden judicial emitida por el juez, ponemos el detalle del juez, vamos a suponer 10º público en lo civil, y la fecha. Igual que en el caso anterior, que por razones de espacio, vamos a ver si tenemos un poco de espacio, igual que en el anterior caso, tenemos que consignar la presentación de la orden, el número de registro correspondiente y la fecha y hora también para cualquier aspecto de preferencia. Esto entonces en cuanto al llenado correcto de los datos en la columna B. Eventualmente en la columna C tendremos los datos de cancelación con un pequeño advertido: el asiento número 1 no cancela correlativamente el asiento número 1, salvo que sí haya coincidido, pero no es que sean correlativos, ya que eventualmente el asiento 1 puede cancelar más bien el asiento número 2 de la columna B, como va a ser en este caso. Vamos a suponer
que la anotación preventiva es la que ha sido cancelada primero, para que podamos verificar ese detalle. Entonces tenemos asiento número 1, cancelación. Aquí tenemos la cancelación, también tiene que ser mediante una orden judicial. Consignamos los datos del juez, la fecha en la que emite la resolución, indicamos que se cancela el asiento B2, por lo tanto con este dato estamos corroborando que el asiento número 2 de la columna B es el que resulta cancelado y se identifica el registro correspondiente 14.934 fecha, que en base a este dato es el que se verifica que se está procediendo a la cancelación también de este registro. Tiene que ser coincidente, ya que si no fuera coincidente estaríamos ante un error precisamente del llenado del folio. Luego, teniendo ese dato corroborado, se pone los datos de presentación de la orden judicial con el número de registro que corresponda, además de la fecha y hora del mismo. Suponiendo el caso de que también el anticrético hubiera sido cancelado, la salvedad en la que esto ocurre deberá estar consignada en el asiento número 2, en este caso por la aplicación del principio de tracto sucesivo que aplica a los registros de derechos reales. Aquí también se consigna que se trata de una cancelación, en este caso mediante escritura pública, y se consigna el dato del notario interviniente, su nombre, así como la fecha en la que se produce la cancelación o el documento, la escritura pública. Fecha: cancela asiento B1, corroborando precisamente que tenga los mismos datos del registro, como vamos a hacer de notar en un instante, ya que con eso estamos verificando que la cancelación corresponde al registro 14.587 de la fecha y hora correspondiente. Cerramos este dato con la presentación de la escritura pública con el número correlativo que corresponda. Vamos a suponer este número, la fecha y la hora pertinente, con lo que habríamos terminado de llenar los datos de un folio real en el cual se tenga dos registros de titularidad, uno de ellos bajo asiento número 0, dos asientos de gravámenes y restricciones y dos cancelaciones, en las cuales además sea una cancelación cruzada, donde el asiento número 1 cancela el asiento número 2 de la columna B y el asiento 2 de la columna C cancela el asiento número 1. Esto se determina por la fecha en la que se produce la cancelación. En otro video podremos apreciar ya luego otros ejemplos más complejos del llenado de folios reales.